Viviste una vida entera antes de cumplir 3 años. Naciste. Abriste los ojos por primera vez. Escuchaste la voz de tu madre. Probaste comida. Diste tus primeros pasos. Dijiste tu primera palabra. Y no recuerdas nada de eso. Ni un solo momento. La mayoría de la gente asume que la respuesta es simple. Tu cerebro todavía no estaba listo. Eras demasiado pequeño. Pero eso no es del todo correcto. Y la respuesta real es mucho más extraña de lo que imaginas. Porque el cerebro de un bebé no fallaba al intentar grabar tu vida. Lo estaba grabando todo. Tus recuerdos estaban ahí, pero algo los destruyó. En 1905, Sigmund Freud fue la primera persona en ponerle nombre a este fenómeno. Lo llamó amnesia infantil. Los bebés sí pueden formar recuerdos, lo sabemos con certeza. En los años 80, la psicóloga Caroline Robe Collier, en la Universidad de Rutgers, realizó un experimento muy elegante. Ató una cinta al tobillo de un bebé, unida a un móvil que colgaba sobre su cuna. Los bebés aprendieron rápidamente que al patear el móvil se movía. Y les encantaba. Cuando los trajo días después, recordaban. Empezaban a patear de inmediato. Incluso los bebés de 2 meses retenían ese recuerdo durante un par de días. Los de 6 meses, durante semanas. Así que el cerebro infantil puede aprender. Puede almacenar información. Puede recordarla. Pero esos recuerdos no duran. En la edad adulta, todo rastro ha desaparecido. Y durante décadas, los científicos no pudieron explicar por qué. La primera parte de la respuesta es estructural. El hipocampo, una pequeña estructura curva en lo profundo del cerebro, es el motor de la formación de recuerdos. Es lo que permite tomar una experiencia vivida, un cumpleaños, una conversación, un paseo bajo la lluvia, y codificarla como un episodio que puedes reproducir mentalmente. En adultos, el hipocampo trabaja junto a la corteza prefrontal para etiquetar, almacenar y recuperar estos episodios. Pero en los bebés, este sistema está severamente subdesarrollado. Las conexiones entre el hipocampo y la corteza todavía se están construyendo. Regiones clave como el giro dentado, que actúa como puerta de entrada para nuevos recuerdos, no están completamente conectadas hasta los 2 o 4 años. Así que, el cerebro infantil sí podía formar recuerdos a corto plazo. Simplemente no podía trasladarlos a la memoria a largo plazo como lo hace el cerebro adulto. Pero esa es solo la mitad de la historia. Y lo que viene después es aún más extraño. En 2014, 2 neurocientíficos en Toronto descubrieron algo que cambió nuestra forma de entender la memoria infantil. Sheena Jocelyn y Paul Frankland, del Hospital para Niños Enfermos, tenían una hipótesis que sonaba casi absurda. ¿Y si el mismo proceso que construye tu cerebro es también el que destruye tus recuerdos? Esto es lo que querían decir. En los primeros años de vida, el hipocampo produce nuevas neuronas a un ritmo extraordinario. Esto se llama neurogénesis. Y es esencial. Esas nuevas células cerebrales son las que conectan los circuitos que usarás el resto de tu vida. Pero Jocelyn y Frankland sospechaban que había un costo. Cada vez que una nueva neurona se integra en un circuito existente, interrumpe las conexiones que ya estaban ahí. Las conexiones que sostenían tus recuerdos. Para comprobarlo, realizaron experimentos con ratones. Cuando aumentaron artificialmente la neurogénesis en ratones adultos, esos ratones empezaron a olvidar cosas que habían aprendido. Y cuando la redujeron en ratones bebés, esos bebés retuvieron sus recuerdos durante más tiempo de lo normal. Los resultados, publicados en la revista Science, apuntaban a una conclusión profundamente contraintuitiva. El cerebro del bebé no era demasiado débil para mantener recuerdos. Estaba demasiado ocupado creciendo. La misma explosión de nuevas neuronas que construyó tu cerebro también sobreescribió los recuerdos almacenados en él. Tus primeras experiencias no se perdieron porque nunca fueron guardadas. Se perdieron porque tu cerebro siguió construyendo habitaciones nuevas y derribando las paredes viejas en el proceso. Pero hay otra capa en todo esto, y puede que sea la parte más extraña de todas. Para formar lo que los científicos llaman memoria autobiográfica, el tipo de recuerdo en que tú eres el protagonista y puedes reproducirlo en tu mente, necesitas algo que la mayoría de la gente da por sentado. Necesitas un sentido del yo. Necesitas entender que existes como persona,
separada del mundo que te rodea. Los psicólogos del desarrollo Mark Howe y Mary Courage argumentaron a finales de los 90 que esta es una pieza fundamental que falta. Antes de los 18 a 24 meses, los bebés no se reconocen como individuos distintos. La prueba clásica es sencilla. Pon una mancha roja en la nariz de un bebé y colócalo frente a un espejo. Antes de los 18 meses, los bebés tratan al reflejo como si fuera otro niño. No tocan la marca en su propia cara. Después de los 18 meses, sí lo hacen. Se reconocen en el espejo. Y ese momento, el nacimiento del autorreconocimiento, coincide estrechamente con la edad más temprana en que pueden formarse recuerdos autobiográficos. Es decir, no puedes recordar ser un bebé en parte porque todavía no existía un tú. No había ningún narrador dentro de tu cabeza empaquetando experiencias en una historia que le pertenecía a una persona llamada tú. Lo cual plantea una pregunta incómoda. Si no tenías un sentido continuo del yo, y el cerebro que guardaba tus primeras experiencias se recableó físicamente hasta quedar irreconocible, ¿el bebé de las fotos eres realmente tú? ¿O es otra persona? Alguien que vivió en el mismo cuerpo, pero cuya mente fue literalmente desmontada y reconstruida, neurona a neurona, en la persona que eres hoy. Hay una pieza más, el lenguaje. La psicóloga del desarrollo Catherine Nelson pasó años estudiando cómo los niños forman recuerdos duraderos. Su conclusión fue que el lenguaje no solo describe nuestros recuerdos, los estructura. Antes de que pudieras hablar, tus experiencias se codificaban como impresiones sensoriales en bruto, sonidos, texturas, emociones, luz. Pero sin palabras que las organizaran, esas impresiones no tenían ningún marco al que sujetarse. Una vez que los niños empiezan a hablar, y especialmente cuando tienen conversaciones con adultos sobre eventos pasados, ¿recuerdas cuando fuimos al parque? Su capacidad de formar recuerdos duraderos mejora drásticamente. El lenguaje le da un esqueleto a la memoria. Sin él, las experiencias son como agua sin recipiente. Existen en el momento, y luego se van. Y esto no es solo teoría. La psicóloga Xi Wang, de Cornell, descubrió que la edad de tu primer recuerdo varía según tu cultura. En culturas occidentales, donde los padres frecuentemente narran las experiencias de sus hijos, haciendo preguntas, construyendo narrativas personales, los primeros recuerdos suelen aparecer alrededor de los 3,5 años. Entre los maoríes de Nueva Zelanda, cuya tradición oral le da enorme importancia a la historia personal, los primeros recuerdos llegan hasta los 2,5 años. En algunas culturas del este asiático, donde las narrativas de la primera infancia se centran menos en el individuo, los primeros recuerdos tienden a comenzar cerca de los 4 años o más tarde. La cultura en la que creces define literalmente hasta dónde puede llegar tu memoria. Entonces, esto es lo que realmente le pasó a tus primeros años. Tu hipocampo no estaba listo para construir recuerdos a largo plazo, y cuando empezó a hacerlo, la avalancha de nuevas neuronas destruyó los circuitos que los sostenían. No tenías ningún concepto de ti mismo al que anclar las experiencias. Y no tenías lenguaje para darles una estructura que pudiera sobrevivir. No fue una sola cosa, fue todo a la vez. Cada ser humano que ha existido pasó por esto. Cada persona que conoces tiene un agujero negro donde deberían estar los primeros años de su vida. Y la respuesta de por qué no es que tu cerebro era demasiado simple. Es que tu cerebro estaba haciendo algo mucho más importante que recordar. Estaba convirtiéndose en ti. Y para eso requirió, literalmente, destruir a la persona que vino antes.